Creo que se podría hablar de una, de un cierto momento de la literatura latinoamericana definido probablemente por esta Bienal, igual que hay una generación que para nosotros los lectores de mi edad más o menos es la generación del premio Rómulo Gallegos, ¿no? Y con eso me refiero a esa generación que produjo Cien años de soledad, La Casa Verde, que es un momento especial de la literatura latinoamericana. El discurso de Mario Vargas Llosa en el 67, cuando recibió el premio, La literatura es fuego, es un discurso que son unas palabras que a mí me han marcado y han marcado a otros escritores de mi generación. De manera que muy probablemente en 30 años se pueda decir lo mismo de este grupo de escritores fantásticos que ha participado en estas dos bienales como asistentes, como finalistas, como lo que sea. Es un retrato muy completo y muy elocuente del momento, del gran momento que vive la literatura latinoamericana hoy. La forma de las ruinas es una novela rara en la que ha quedado cifrada, más que en ninguna otra de las novelas que he escrito, mi sensación de que la historia y sobre todo el pasado violento de Colombia no solo no es pasado, sino que está muy vivo. Está muy vivo con nosotros, afecta nuestras vidas, moldea nuestras vidas presentes, y eso es lo que he intentado hacer, explorando el lado oculto, puedo decir, o el lado secreto de dos crímenes que marcaron la historia colombiana del siglo XX, el de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y el del general Rafael Uribe Uribe en 1914. Son dos asesinatos que tienen en común el hecho de que nunca hemos llegado a saberlo todo sobre ellos. En particular, el de Gaitán es un crimen muy penumbroso que tiene más secretos que verdades para nosotros, los que hemos heredado las versiones de la historia que lo cuentan. Y el otro, el de Uribe Uribe en el 14, era un crimen que para la mayoría de los colombianos estaba perfectamente resuelto por la versión oficial de la historia, pero que de unos años para acá, y en particular para mí, se ha convertido en otro lugar problemático, otro lugar de medias verdades, de tensiones, de conspiraciones ocultas, básicamente por el descubrimiento que hice de un hombre, un joven abogado llamado Marco Tulio Anzola, que en el año 14 llevó a cabo su propia investigación sobre el crimen y llegó a conclusiones muy distintas de las que dice la versión oficial. De manera que esas dos conspiraciones, esos dos crímenes que no se han resuelto satisfactoriamente, que nos pesan en la historia, que nos pesan en la conciencia nacional, tienen para mí una presencia en nuestras vidas mucho más intensa de lo que se les suele, de la que se les suele dar. Y yo quise explorar en esta novela en parte eso, a partir de un incidente, de una anécdota que es la que le da origen al libro, que fue el momento en que yo tuve en mis manos una vértebra de Gaitán y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe. Y la potencia de ese momento es lo que pone en marcha la intriga de la novela, en la que el narrador soy yo y en la que los incidentes que se narran y las anécdotas que se narran conservan cierta relación bastante fiel con la realidad de mi propia experiencia. Fueron 7 años en total de investigaciones para escribir la novela, y eso pues no creo que hable tanto del tremendo esfuerzo que me supuso a mí como de mi manera absolutamente poco práctica de trabajar, porque mi manera de escribir novelas tiene mucho que ver con el azar de los encuentros documentales, ¿no? Sobre todo. Durante mucho tiempo, lo mismo me pasó con El ruido de las cosas al caer y con Los informantes, durante mucho tiempo voy recopilando documentos casi sin darme cuenta de que hay un hilo común que los une, y esos documentos pues pueden ser, por un lado, descubrimientos históricos, como el de la figura de aquel investigador
de comienzos de siglo que investigó en el asesinato de Uribe Uribe. Por otro lado, los huesos, los restos humanos de Gaitán y de Uribe Uribe que me llegaron a las manos en circunstancias muy azarosas. Y con toda esa investigación larga que va sucediendo casi sin que yo sepa que tengo una novela entre las manos, se va formando la estructura de una pregunta, de un misterio, ¿no? El misterio es lo que me mueve para escribir, es lo que mueve a mis personajes. Y esto sucede de tal manera que al final no me queda más remedio que sentarme a escribir el libro para darle una forma a esta serie de encuentros que han ocurrido a lo largo de los años. Desde algún punto de vista, ahí es cuando comienzan los problemas, porque el reto es tratar de descubrir cuál es la historia que esta novela me pide, ¿no? Cuáles son sus vínculos profundos con mi propia vida, que es lo que me obliga a contarla, y cuáles son las preguntas que la novela me hace, ¿no? De qué manera nos interpela a nosotros los lectores, de qué manera quiero yo que el lector se sienta interpelado, y cuáles son los secretos, los lugares oscuros de nuestro pasado colectivo, pero también de nuestros pasados individuales, que la novela quiere iluminar. Y con todo eso trato de escribirla.